Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema en el cual vamos a hablar de la fisiología somatosensorial. Pero antes debemos entender un concepto importante y es que en este apartado de este sistema somatosensorial, en donde abarcamos el tacto, el dolor, la detección de la temperatura y la propiocepción, vamos a encontrar que existen fibras nerviosas específicas que transmiten estos tipos de impulsos. Así que vamos a tener que en el sistema somatosensorial se va a encontrar ciertas fibras que nos van a transmitir todas las sensaciones, empezando con las mielinizadas, tenemos a la A alfa, A beta, A delta y las no mielinizadas tipo C. ¿Con qué vamos a relacionar principalmente cada una? A alfa se relaciona con propiocepción. A beta se relaciona sobre todo con tacto fino. ¿A qué nos referimos a contacto fino? Esta capacidad nosotros que tenemos, por ejemplo, para distinguir en nuestra bolsa de pantalón una moneda, un lápiz, también, por ejemplo, para sentir las texturas, sentir cuando algo está rugoso, cuando algo está liso, cuando algo está suave, también, por ejemplo, para calcular el peso de las cosas con una mano, también, por ejemplo, cuando distinguimos entre que nos pican en la mano en un punto y nos pican en otro punto en la otra mano. Todo esto es el tacto fino. Y lo que no entra en tacto fino, por ejemplo, que nos apachurren, sin causar dolor, que nos apachurren, por ejemplo, todavía la temperatura, algunos la abarcan como fuera, como una forma de tacto, pero esta ya entraría, por ejemplo, en el rubro de tacto grueso, que nos apachurren, que nos presionen con un codo sin causarnos dolor. Y también estas fibras, se van a encargar de transmitir el dolor rápido. ¿Qué es el dolor rápido? El dolor agudo que nosotros sentimos cuando nos lastimamos. Por ejemplo, si yo me pico con un alfiler y me lo atravieso, primero voy a sentir el pinchazo del alfiler y voy a querer quitármelo luego, luego. Ese es el dolor rápido. Pero después de un tiempo de que se me quite ese dolor, voy a empezar con un dolor que va a quedar todo el día, indicándome que mi dedo o donde me pincharon está dañado y necesito repararlo o se necesita reparar por mi sistema inmune. Ese dolor que se queda y es constante y todos nos molesta es dolor lento y está transmitido por fibras tipo C. Listo. Y estas son las fibras nerviosas que vamos a tener en nuestro sistema somatosensorial. Son muchas, pero con que tengan estos conceptos de cuándo actúa cada una es más que suficiente. Ahora, vamos a hablar primero de el punto o el campo más importante de la fisiología somatosensorial, que es el tacto. Específicamente vamos a hablar tanto de tacto grueso como de tacto fino. Así que vamos a tener que en el tacto hay ciertos tipos de receptores específicos que van a detectar los estímulos de afuera. ¿Cuáles son los receptores que tenemos? Tenemos muchos y cada día se encuentran más, pero los más estudiados son cuatro, como ya les había dicho. Entre ellos tenemos a Meissner, Pacini, Merkel, voy a bajar Merkel y Ruffini. Esos son los cuatro tipos de receptores más estudiados táctiles hasta la actualidad y los mejor descritos. Ahora, ya tenemos a nuestros receptores. Ahora, lo que tenemos que hacer ahora es decir si son de adaptación rápida o de adaptación lenta. ¿Qué es lo que vamos a ver? Meissner y Pacini son receptores de adaptación rápida, así que vamos a ponerles una R de rápido. Son receptores tipo R, mientras que Merkel y Ruffini son de adaptación lenta, por lo tanto les vamos a poner una L de lenta.
Ahora, hay que decir qué tipo de campo receptor tiene, si tiene un campo receptor grande o un campo receptor pequeño. Cuando tiene un campo receptor grande, se designa como A2 y si tiene un campo receptor pequeño como A1. Así que, ¿qué es lo que vamos a ver? Meissner es un receptor con un campo receptor, valga la redundancia, pequeño, tipo A1. Y ya con esto podemos empezar a describir bien las funciones de Meissner. Este receptor de Meissner, ¿qué es lo que pasa? Al ser un campo receptor que está muy superficial, de hecho voy a hacer un diagrama, voy a poner aquí un pedazo de piel en donde aquí voy a tener mi estrato córneo, es decir, lo más superficial, el tejido conectivo adyacente y aquí voy a poner el tejido subcutáneo. Este Meissner, ¿qué es lo que va a pasar? Este va a ser un receptor que se va a encontrar aquí, arriba, en el estrato córneo. Eso quiere decir que tiene un campo receptor chiquito y está muy en contacto con todo lo que le llega aquí y es muy preciso. Así que Meissner, ¿qué es lo que va a permitir que nosotros detectemos texturas y muchas cosas del tacto fino, casi todas? Textura y le vamos a poner entre paréntesis muchas cosas del tacto fino. Este nos permite, si nos pasa una moneda, distinguir qué es una moneda, las superficies, ver cuál es la cara del sol, cuál es la cara del águila. También, ¿qué nos sirve Meissner? Meissner nos sirve sobre todo como es un campo receptor que se adapta, que tiene una adaptación rápida, lo único que nos sirve es para detectar cambios, como lo vimos con Pacini. Me voy a regresar un poco, como lo vimos con Pacini, que este nada más sirve para detectar cambios. Ujú, sí, para detectar este cambio de aquí y este cambio de allá y no lo que hay aquí en medio. Por lo tanto, ¿para qué nos va a servir? Para detectar, como de la misma manera en Pacini, vibraciones, pero estas van a ser vibraciones de baja frecuencia, es decir, de menos de 80 ciclos por segundo. Es decir, vibraciones no como la que nosotros tenemos en nuestro celular, que vibra mucho, sino vibraciones muy pequeñas y que a veces son imperceptibles, pero que si uno presta atención puede detectarlas. Por ejemplo, cuando en algunos lugares lo que pasa con en algunos edificios muy altos, lo que pasa es que cuando pasa un camión, o sobre todo un camión pesado, y los que vivan en departamento me van a entender, lo que pasa es que cuando pasa el camión enfrente del edificio, hace que los cimientos vibren, pero muy poco, y que, sin embargo, a pesar de todo, esta vibración se va a sentir sobre todo en los pisos de arriba. Y estas vibraciones que son muy pocas, pero se pueden detectar, o sea, de baja frecuencia, literalmente son vibraciones así. Son vibraciones que nuestros receptores tipo Meissner nos van a permitir detectar, así que vibraciones de baja frecuencia. ¿Y qué otra cosa también le conocen luego estas vibraciones de baja frecuencia? Otros libros la describen como flúter o aleteo. Incluso algunos le dicen fibrilación, como la que ocurre en el corazón, pero no son todos los sinónimos que le pueden describir. Ahora, ¿qué otra cosa también nos sirve Meissner? Sobre todo, también mencionan que responde muy bien a algo que se conoce como el movimiento lateral, que en inglés lo traducen como lateral motion. Y listo. Son las cosas básicas de Meissner. Es un receptor muy superficial y que literalmente si nos ponen algo en la mano, lo vamos a detectar con Meissner. Ahora, ¿dónde se encuentra? Tiene la característica de que se encuentra sobre todo en la piel glabra, es decir, piel sin pelo. ¿Y dónde lo vamos a tener? En manos,
Simulemos que esta es mi mano. Vamos a tenerlo en labios. Sim- Fingemos que estos son los labios, la verdad. Soy pésimo dibujando. Y este también, lugar más importante en la yema de los dedos. Este es mi dedito y aquí en la yema. Estos van a ser los lugares más importantes en donde van a estar, principalmente en la yema de los dedos. ¿Por qué le decimos que en la piel glabra? ¿Qué pasa en la piel donde tenemos pelo? Que se le conoce como piel hirsuta. Pues en estos lugares voy a poner hirsuta. Aquí vamos a tener que la función de los receptores tipo Meissner se van a ver reemplazadas por los folículos pilosos. Y estos folículos pilosos van a tener todas las mismas funciones que Meissner, pero en la piel hirsuta, es decir, en la piel con pelo. Y nada más. Y todo esto se transmite sobre todo por fibras de tipo A beta. Ahora, Pacini. Pacini ya le descubrí, ya lo habíamos descrito un poco. Es un receptor de adaptación rápida, pero si nosotros lo ubicamos, si nosotros ubicamos a Pacini, vamos a ver que está un poquito más cercano al tejido celular subcutáneo y va a tener un campo receptor un poco más grande. Así que Pacini se le conoce como un receptor de tipo A2. ¿Y cuál es la función de Pacini? Vimos que vibraciones, porque es un receptor de adaptación rápida, es decir, solo detecta cambios, pero de alta frecuencia. Es decir, vibraciones que son más de 80 ciclos por segundo. Por ejemplo, si a nosotros nos vibra el celular, quien lo van a detectar son los órganos de Pacini. No lo van a detectar Meissner tanto porque ya estamos pasando mucho de las vibraciones que suelen funcionar ellos de una manera adecuada. Así que también lo que nos va a ayudar es a detectar cambios también, pero en la presión, como les había dicho en el video pasado. Presión. Es decir, si yo apachurro mi dedo contra una mesa, voy a sentir en cuanto lo comience a apachurrar, lo va a sentir Pacini, pero mientras lo siga apachurrando y no haya cambios, lo va a dejar de sentir y otros receptores como el de Merkel lo van a detectar. Y cuando quita el dedo, va a detectarlo Pacini, pero como después de ese momento se va a desactivar, bueno, se va a adaptar y ya no me va a detectar más cambios o que esté pasando otra cosa. Y estas son las características importantes de Pacini. Ahora vamos a ir con Merkel. Merkel es un receptor de adaptación lenta, pero de campo receptor pequeño, tipo A1. Así que si yo me voy a mi esquema, vamos a ver que Merkel está por aquí en la unión entre estrato córneo y tejido celular subcutáneo, un poquito más superficial que Pacini. Así que lo que vamos a ver es que Merkel nos sirve sobre todo también para detectar presiones, pero presiones mantenidas como nosotros los vimos en el ejemplo pasado, del video pasado. Manten- Eso es muy importante para Merkel y este, si nosotros, estas presiones mantenidas también las conocen, también se les conocen como identaciones, así que Merkel responde a las identaciones. ¿Cuál es la diferencia entre una indentación y una presión sostenida? Son cómo se hacen nada más, pero pero responde a identaciones. Y ¿qué también qué es lo que podemos ver aquí con estos? Estos, lo que muchos también describen es que van a ayudar a las personas a leer el braille, aunque también el braille consiste bueno, para el braille lo que tenemos son como varias superficies y quien pasa el dedo tiene que detectar estas superficies, así que tiene que utilizar un poco de Meissner
para las texturas. Pero como el braille no solo es pasar el dedo porque sí, sino también presionar el dedo, o sea, presionar bien el dedo con fuerza sobre estos puntitos y sentir las bolitas del braille, es por eso que muchos describen también que el braille lo pueden detectar mucho los discos de Merkel. Y estos, como dato curioso, están envueltos en una cápsula que, como su nombre se le conoce como cápsula de higo, como los higos, pero sin H y con doble G. Ahora, Ruffini. Ruffini son de receptores de adaptación lenta y de campo receptor A2, es decir, un campo receptor grande. Y es muy importante porque estos se encuentran ya casi en tejido celular subcutáneo, así que tienen un campo receptor extremadamente grande. ¿Y qué es lo que es importa a Ruffini? Que ni siquiera llega a veces a este tejido celular subcutáneo, a veces se pasa y ya puede llegar a fascias, a tendones, voy a dibujar aquí un músculo, puede llegar a fascias, a tendones, a muchos lugares y puede detectar cómo se deforman. Así que Ruffini nos ayuda sobre todo a supervisar órganos profundos, es decir, una forma de propiocepción. En cierta manera coopera con eso, propiocepción. Y también detecta estiramientos y también detecta lo mismo que Meissner, que diga que Merkel. Con Merkel estamos diciendo que sirve para presiones mantenidas, pero muy profundas. Si les llegan a decir cuál es el principal para presiones, sería Merkel, pero si son ya específicos, presiones muy profundas que casi te llegan a lastimar, a lo mejor sería Ruffini el que participaría más. Presiones mantenidas y también responde en cierta medida a la indentación, pero esto de la presión y la indentación quédenselo más con Merkel, porque Ruffini se asocia más con esto de la propiocepción y el estiramiento de los tejidos. Es decir, si yo estiro mi piel, quien lo va a detectar es Ruffini, porque está pegado a casi todos los tejidos profundos y si estos se estiran, lo va a detectar estos receptores de Ruffini. Ahora, estos son los principales tipos de receptores que se han estudiado y con los que tienen que tener mayor consideración. Hay muchos más receptores, por ejemplo, tenemos los receptores de Krauss que se encuentran en mucosas. Algunos les han relacionado cuestiones con la temperatura, otros con la sensibilidad allí mismo en las mucosas. También vamos a tener fibras nerviosas libres, de hecho se las voy a poner aquí, que las fibras nerviosas libres también van a participar, fibras nerviosas en el tacto, pero realmente lo hacen muy poco, lo hacen de una manera muy superficial en el sentido de que no lo abundan tanto como los receptores que vimos aquí. Y la diferencia con ellos es que todos estos lo hacen con fibras A beta. Las fibras nerviosas libres por lo mínimo van a estar relacionadas sobre todo a fibras A de tipo delta, mientras que los otros van a ser A beta. Y es lo importante que que tienen que recordar sobre estos receptores. Y bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a ver también? Ahora vamos a ver cómo es que funcionan estos receptores. La verdad, no se ha encontrado, como les había dicho, una molécula. Se los había dicho que los mecanorreceptores se está buscando cómo funcionan, pero actualmente no se ha encontrado una buena causa. Pero se han encontrado ciertas moléculas que participan. Entre ellas tenemos a las proteínas de la familia TRP, otras proteínas como piezo 2, otras proteínas más específicas de la familia del TRP como TRPA1, TRPA1, TRPV4. También tenemos canales de potasio que se le conocen como KCNK,
y otros que son canales de sodio epiteliales o también llamados como degenerina, que estas, bueno, son un grupo de moléculas que van desde, bueno, que se abrevian como ASI-C, que van en este caso del 1 hasta el 3, A para el caso del tacto. Y estas son las moléculas que se han visto involucradas, las principales, TRP, igual piezo 2. Y estos TRPs, pero estos TRP los vamos a ver más adelante cuando veamos lo de detección de la temperatura. Pero las familias TRP y la participación de piezo 2 se ha visto que son muy importantes. Ahora, ya hablamos como tal del tacto. Vamos a ir a nuestro siguiente apartado del sistema somatosensorial, que es la propiocepción. Ya habíamos abarcado un poquito esto con los órganos de Ruffini, pero no son los únicos. Dije que órganos de Ruffini están sobre todo en fascias y en tendones, podríamos decirlo, en cierta manera, pero como tal, bueno, superficialmente en los tendones, pero como tal hay órganos que se encuentran ya directamente incrustados en el músculo y muy adentro de los tendones y de los ligamentos. Estos son dos específicamente. Vamos a tener al uso neuromuscular, lo voy a abreviar así, neuromuscular, recuerden, y al órgano tendinoso de Golgi. Estos que van a detectar sobre todo van a detectar principalmente el estado del músculo y pero van a detectar dos cosas específicamente. El uso neuromuscular detecta su estado de longitud, es decir, sobre todo que no lo estiremos de más. Y el órgano tendinoso de Golgi detecta su tensión, es decir, su fuerza o su tono muscular. Es decir, lo que busca este órgano es que si nosotros estamos parados mucho tiempo, no se nos venza el músculo porque se deja de contraer, sino que busca mantener un tono constante para poder hacer nuestras actividades, aunque sea de manera inconsciente. Esto es lo principal y vamos a empezar primero hablando del uso neuromuscular. ¿Qué tenemos del uso neuromuscular? Primero les voy a dibujar un músculo. En nuestro músculo vemos que hay muchas fibras que diga fibras musculares, así que si nosotros le hacemos un acercamiento, vamos a ver que hay muchos grupos. Si los vemos desde arriba, desde un corte, desde un corte, sí, desde un corte transversal, aquí vamos a tener una fibra con sus núcleos periféricos, aquí vamos a tener otra fibra. Pero ¿qué es lo que vamos a ver? Que entre estas fibras hay como hay unas estructuras envueltas en un tipo de cápsula. Estas van a contener a ciertas fibras musculares, pero que tienen ciertas peculiaridades. En primer lugar, son más pequeñas y están muy agrupadas. Y no van a tener tantas miofibrillas como lo hacen estas. Voy a dibujar las miofibrillas así de manera didáctica. Obviamente ustedes conocen mejor la estructura de las miofibrillas, pero no van a tener tantas. ¿Qué es lo que vamos a ver? Tienen muy pocas. Y a estas fibras nerviosas, dependiendo si están dentro de esta cápsula o fuera, se les designa un nombre. Estas fibras musculares se les designan como fibras extrafusales. Extrafusales. Y estas dentro de la cápsula se designan como intrafusales. Estas extrafusales son las clásicas fibras nerviosas que nosotros conocemos y que van a actuar para contraer nuestro músculo. Son las normales. En cambio, estas intrafusales son todas estas las que conforman a nuestro uso neuromuscular. Y ahora vamos a hacer un acercamiento a estas fibras intrafusales y la voy a dibujar de esta manera.
¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que dentro de estas fibras intrafusales hay de dos tipos. Hay unas que se conocen como fibras intrafusales en cadena. ¿Por qué? Porque todos sus núcleos van a estar distribuidos a lo largo de la fibra. Y otras que se conocen como en bolsa. Pero ¿qué es lo que vemos? Bueno, estudios han revelado que hay dos tipos de fibras de la bolsa, que estas hay de bolsa uno y de bolsa 2, así que voy a poner esta de bolsa 2 aquí y esta un poco más apartada la voy a dibujar como una bolsa de tipo uno. Ya verán por qué. Y bueno, estas son las dos formas que tengo de fibras intrafusales. Fibras en cadena y fibras en bolsa. Las de bolsa que concentran todos sus núcleos aquí en una bolsita. Y ahora, ¿para qué me sirven? ¿Qué es lo que decíamos? Que todas estas fibras detectan la longitud. ¿Qué es lo que pasa? Estas fibras, entre yo más estiro un músculo, lo que va a pasar es que, em, lo que va a pasar es que estas fibras, si yo estiro mi músculo, aquí lo empiezo a estirar, se van a comenzar a mandar respuestas. Y si yo estiro más el músculo, van a comenzar a mandar muchas más respuestas, más cambios en el en su potencial de membrana. Y todo esto lo van a detectar ciertas fibras nerviosas. Ahora bien, estas fibras nerviosas, eh, estas fibras nerviosas van a ser muy específicas. Todas van a ser del tipo A alfa, pero aquí estas A alfa en este caso se subdividen en tipo 1A y en tipo 2A. Y también van a estar detectadas por un tipo de fibra nerviosa, la cual esta, permita. Ahora, yo les decía que además de estas fibras A alfa, van a estar detectadas, van a estar también otro tipo de fibras que son de tipo A beta y que también se les conocen como fibras de tipo, este es, perdón, esta no es 1A, es una fibra 1B y esta fibra 2. Disculpen por la confusión. Estas fibras A alfa se van a subdividir en 1A y 1B y estas fibras A beta van a ser fibras tipo 2. Ahora bien, específicamente dónde se van a encontrar cada tipo de fibra. Cada tipo de fibra se va a encontrar en cierta fibra muscular intrafusal. Por ejemplo, primero vamos a tener que las 1A van a estar en todas las fibras nerviosas, en todas las fibras musculares. Así que la van a rodear y en cuanto se comience a estirar esta fibra van a mandar esta, en cuanto se comience a estirar esta fibra va a comenzar a cambiar su potencial de membrana que va a ser detectado por estas neuronas que tienen un axón de tipo 1A. Así que estas son 1A. Pero ¿qué también tenemos? Que las fibras A beta también van a estar, pero específicamente solo en las de bolsa 2 y en las de la cadena. Por eso las separé. ¿Y qué es lo que me quiere decir esto? Como tal, las fibras 1A van a ser mucho más fáciles, van a ser mucho más rápidas en conducir que las fibras tipo 2. Ese tenemos de cajón. Ahora,
Las fibras de tipo, las fibras de la bolsa tipo uno tienen una adaptación más rápida a diferencia de las de la cadena y de la bolsa que tienen una adaptación un poco más lenta. ¿Qué me quiere decir? Es que este, espérenme, que las fibras de la cadena y de la bolsa 2, si yo estiro mi músculo, vamos a suponer que aquí yo tengo un músculo y lo estiro hasta acá. Así que lo que va a pasar con mis fibras de la cadena y bolsa 2 van a comenzar a disparar muchos potenciales de membrana. ¿Y cuándo se van a detener? Cuando yo regrese el músculo a la normalidad, que pongamos que es aquí, seguimos, 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 y ya, se calmó. Pero en cambio, ¿qué es lo que va a pasar con las fibras de la bolsa uno? En cuanto yo estire el músculo, pum, 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 y de la nada ya no detecta nada. El músculo se relaja, el músculo vuelve a la normalidad, se despolariza, digo, se hiperpolariza y vuelve a la normalidad. Estos cambios que se detectan muy rápido por las fibras de la bolsa uno es lo que nos permite decir que tiene una adaptación fásica y los de la cadena y la bolsa 2 una adaptación tónica. ¿Y qué nos permite inferir esto? Que las fibras de la bolsa uno responden sobre todo a la velocidad del cambio de longitud. Esto apréndanselo así, así viene por lo general en sus libros de longitud. Y la bolsa 2 y la cadena, aquí le voy a poner bolsa uno y bolsa 2 y cadena van a detectar el grado de estiramiento del músculo. Y esto es lo importante en estos órganos receptores. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estas fibras también se encuentran inervadas por fibras que hacen que se contraigan estas, estas células musculares. Nosotros cuando contraemos un músculo, lo que hacemos es, hay una neurona de tipo A alfa por lo general, que hace que nuestro músculo se contraiga. Pero aquí van a estar inervadas sobre todo por fibras A gamma. Las fibras A gamma únicamente están en el uso neuromuscular y estas no detectan nada de sensibilidad. Al contrario, ellas hacen que desencadene una respuesta el receptor. ¿Y a qué nos referimos con esto? Estas fibras sobre todo funcionan cuando mi receptor está muy estimulado o muy apagado. Vamos a poner que nosotros estiramos demasiado el músculo, sobre todo aplicado a las fibras de la cadena y de la bolsa 2. Si nuestros receptores, si nuestro músculo se estira mucho, llegamos al punto en donde literalmente se sobresatura nuestro receptor y ya no puede detectar más cambios. Literalmente es como si hiciéramos un cuadrado. Lo estamos sobresaturando y eso no es bueno para nuestro sistema nervioso. Va a decir, ¿cómo, ahora qué es lo que me va a detectar? Si ya todo está saturado, ¿cómo me va a detectar más cosas? Así que lo que hacemos es activamos a las fibras nerviosas A gamma y, y lo que hacen es que contraen de una manera específica estas fibras musculares y al momento de su contracción es muy curioso lo que ocurre. No me generan una fuerza, no me generan que levante algo, lo que generan es que en lugar de estar detectando esto así, ahora lo haga así. Es decir, me ayuda a que no pierda mi receptor esta forma de identificar los estímulos. Esto me ayuda sobre todo aumentando esto quiere decir que ayuda a aumentar la sensibilidad de mi receptor. Y también vamos a suponer que mi músculo está poco contraído. Lo que va a pasar
es que mi receptor se va a inactivar y volver a activar un receptor después de que se inactiva es muy difícil, necesita enviar constantemente información. Así que lo que hacen las fibras A gamma es que dejan de enviar su señalización, es decir, ya se apagan, por así decirlo, y el músculo lo que hace es que empieza a enviar pequeños estímulos, aunque el músculo esté poco contraído, digo, poco estirado. Y esto que permite que no se pierda esta sensibilidad que tiene nuestro receptor y que si hay mucho estímulo, le baja un poquito de intensidad en detectarlo y si no hay estímulo, se ponga un poco más vivo para aunque sea enviarle algo al cerebro, porque el cerebro necesita que le envíen algo constantemente, porque si no va a pensar que algo malo está pasando y además ya no va a funcionar de manera adecuada un músculo que queramos mover. Eso es lo importante. Ahora, ya que hablamos de esto, vamos a hablar que las fibras A gamma también se van a subdividir de una forma muy específica. Hay fibras A gamma estáticas y fibras A gamma dinámicas. ¿Qué es lo que nos ayuda? Esto sobre todo está relacionado con el receptor que activa. Las fibras, bueno, el tipo de fibra intrafusal con la que se van a relacionar y que la van a sensibilizar. Ahora, las fibras A gamma dinámicas van a estar sobre todo relacionadas con aquellas fibras intrafusales, pero de bolsa uno. ¿Por qué? Porque esta desencadena, sobre todo, ayuda a detectar los cambios dinámicos, los cambios rápidos, porque es de adaptación fásica. No me puede detectar un estímulo constante, pero sí los cambios que hay. Y las ágame estáticas, que estas se van a relacionar con las de la bolsa 2 y las de la cadena. Bolsa 2 y cadena. Y eso es con respecto al uso neuromuscular. Pero oigan, yo les había dicho algo. ¿Dónde quedan las fibras tipo 1B? Estas. Bueno, estas no están en el uso neuromuscular. Van a estar sobre todo en permítanme, en el órgano tendinoso de Golgi. En este órgano tendinoso de Golgi, ¿qué es lo que va a pasar? Este no va a estar en el músculo, va a estar sobre todo en los tendones. Y curiosamente, aunque estén en los tendones, estos detectan propiedades del músculo, que específicamente detectan sobre todo su fuerza, su contracción. ¿Y qué es lo que pasa con estos? Sobre todo ayudan de manera que, ayudan de manera que, nosotros tengamos un tono o que nuestro músculo no se canse y siempre se mantenga contraído en un cierto periodo de tiempo. Por ejemplo, lo más clásico que se describe en los libros, al menos en algunos, son los soldados del Palacio de Buckingham. Estos soldaditos tienen que estar parados todo el día y se entrenan para eso y algunos hasta se desmayan y los han grabado desmayándose. Pero, ¿qué es lo que pasa? Nuestro órgano tendinoso de Golgi, primero vamos a tener otro soldado que está parado durante un tiempo. Al principio lo acaban de asignar y su músculo está con un cierto tono. Pero, ¿qué es lo que pasa? Su músculo se va a ir cansando, se va a ir cansando y se va a ir cansando. Y en cuanto su músculo se comienza a cansar, este órgano tendinoso de Golgi va a detectar ese cansancio, va a detectar sobre todo ese cansancio. ¿Y qué es lo que pasa? A diferencia de lo que teníamos en el uso neuromuscular, que si nosotros este,
Si nosotros aplicamos un estímulo, este se activaba más, aquí lo que pasa es lo contrario. Si nuestro órgano tendinoso de Golgi, este, si nuestro órgano tendinoso de Golgi, lo que pasa con él es que nuestro músculo se comienza a cansar, lo que pasa es que este se comienza a inactivar. Por ejemplo, si empezamos a tener muy poca fuerza muscular, que nos queramos caer, nuestro órgano tendinoso de Golgi, de tener una actividad así, va a comenzar a reducir su actividad. Y esto lo detecta el sistema nervioso, y lo que va a hacer es enviar más neuronas a que activen al músculo y que mantengan un tono. Así que en lugar de a punto de estarse de caerse, el músculo, voy a poner este músculo, se va a activar aún más. ¿Por qué? Porque el órgano tendinoso de Golgi se está apagando. Y al revés, en el caso de que tengamos que contraer mucho el músculo al grado de que se lastime, pero con una fuerza muy potente, el tendón se va a estirar. La diferencia de aquí que por relajarse se empezó a aguadar, el tendón aquí se empezó a estirar mucho. Y lo que pasa es que ahora el órgano tendinoso de Golgi, en lugar de tener su actividad normal, ahora la tiene mucho más elevada. Y va a mandar señales para que las neuronas se relajen y no activen al músculo. Y así funciona el órgano tendinoso de Golgi. ¿Y cómo lo hace esto? Las fibras con las que el órgano tendinoso de Golgi envía señales son fibras de tipo 1B, y estas llegan a la médula, y en la médula espinal ahí hacen todo lo necesario que requieran, si se contraiga más el músculo o se relaje. En el caso de los del Palacio de Buckingham, en cuanto se relaje su músculo, el órgano tendinoso de Golgi se va a apagar, o va a enviar menos frecuencias, y lo que va a hacer eso es que active ese apagamiento, se podría decir, del órgano tendinoso, active más neuronas para que activen a los músculos y se conserve el tono muscular. Es por eso que se dice que el órgano tendinoso de Golgi detecta fuerza, a diferencia del uso neuromuscular que detecta longitud, porque sí es importante que sepan esta diferencia. Ahora, vamos a hablar de el otro apartado que es importante en el sistema somatosensorial, y esta vez nos vamos a enfocar a la temperatura. ¿Y la temperatura con qué se va a relacionar? Específicamente hay que hablar sobre todo a qué tipo de temperatura estemos refiriéndonos, porque la temperatura se detecta por dos fibras. Cuando hablamos de temperatura caliente, voy a poner hot porque es más corto, esta la va a detectar sobre todo fibras tipo C, pero cuando hablamos de frío, la detectan fibras A delta. ¿Y cómo lo van a hacer? En general lo hacen con terminaciones nerviosas libres, lo más estudiado, pero hay ciertos tipos de receptores, hay ciertos tipos de canales que tienen esas fibras nerviosas libres. Y vamos a ver que pertenecen casi todos ellos a la familia del TRP, pero vamos a escribir algunos que son TRPA1, TRPA2, TRPA3, TRPA4, perdón, estoy agregándole una letra, es TRPB1, TRPB, perdón, TRPB1, TRPB2, TRPB3, TRPB4. Ahora, tenemos otros que son TRPM8 y TRPA1. Este sí, es A1.
Estos TRP, todos pertenecen a la misma familia, pero se activan a diferentes temperaturas. ¿Qué podemos catalogar sobre todo? De estos detectan temperaturas frías, estos detectan temperaturas calientes y estos se quedan en una temperatura media. ¿Con qué temperatura se detecta cada uno? El TRPV1 sobre todo se activa cuando estamos a temperaturas mayores de 43 grados centígrados. 43 grados. TRPV2 mayores de 52 más o menos. TRPV3 se activa sobre todo con temperaturas mayores a 27 grados centígrados. TRPV4 detecta sobre todo este, bueno, igual a temperaturas muy similares, 27 grados, de hecho TRPV3 puede llegar a veces a 39 grados, TRPV4 ya es más 27, con este quédense incluso 39. TRPM8 detecta temperaturas que van de 8 a los 28 grados. TRPA1 detecta temperaturas que van a menos de los 17 grados. Así que estas son las temperaturas que detectan. Más allá de detectar a qué temperatura específicamente se activa, vean sobre todo los rangos que les había dicho. Esto es caliente, esto frío y estos en un punto medio templado. Específicamente, sobre todo, quédense con el TRPV4, que es como el que estaría en rango de la temperatura corporal que va más o menos a 37. Quédense con eso. Ahora, no solo van a haber temperaturas a las cuales se activen estos receptores, de hecho se descubrieron porque se activaban ante sustancias muy específicas. Por ejemplo, el TRPV1 se activa, el TRPV1 se activa específicamente con capsaicina. ¿Qué es eso? El componente que hace que los chiles piquen. Eso es muy importante y fue con de las principales cosas con las cuales se empezaron a estudiar. Este, Otro receptor con el cual se activa con otras sustancias es el TRPM8, que es con mentol, es decir, con la menta. Son como los dos principales componentes con los cuales se empezaron a estudiar estos receptores. ¿Con qué otras sustancias se han detectado estos receptores? Bueno, el TRPV3 se detectó con alcanfor. El TRPA1 con aceite de mostaza. ¿Con qué con qué otros se han detectado? De hecho, también el TRPA1 se ha detectado con ajo, que lo activa, y con rábano. Y estas son sustancias que pueden activar estos receptores. Hay algunos receptores no se, que no se han visto, o al menos los libros no describen con qué sustancias se activarían. Pero los importantes son eso, el TRPV1 con capsaicina, TRPV3 con alcanfor, TRPM8 con mentol, TRPA1 aceite de mostaza, ajo y rábano. Y eso es lo importante de termoalgesia, o al menos de la cuestión térmica. Finalmente vamos a pasar al último apartado, que es dolor. Y dolor, vemos que hay de dos tipos. Ya describimos un dolor de tipo rápido y un dolor de tipo lento. El dolor de tipo rápido se relaciona a fibras A delta y el dolor lento, fibras tipo C. ¿Qué otra cosa tiene característica el dolor rápido y lento? El rápido, voy a poner aquí rápido y lento.
Se relaciona sobre todo con los dos se relacionan con fibras nerviosas libres, pero el rápido se relaciona sobre todo a fibras nerviosas libres que pueden detectar temperatura, deformaciones mecánicas o también sustancias, son quimiorreceptores. En cambio, los polimodales son, que diga, los del olor lento son de tipo polimodal, es decir, pueden detectar muchas cosas a la vez. ¿Qué otra característica tiene? Las de fibras de tipo A delta se ha detectado que funcionan sobre todo con glutamato, del dolor rápido. En cambio, las fibras de tipo C, que transfieren del dolor lento, tienen algo muy característico y es que sobre todo funcionan con, este, sobre todo funcionan con unas sustancias muy importantes que es la sustancia P y otra que es el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Y esto es lo importante con respecto a dolor. El dolor puede venir de muchas formas y el dolor puede ser rápido o lento y dependiendo del tipo de dolor es la forma, es el neurotransmisor que se va a liberar de la fibra nerviosa y la velocidad de conducción que va a tener este tipo de dolor. Ahora bien, ya describimos todo lo importante con respecto al sistema somatosensorial, pero nos falta algo y es saber específicamente bien la vía. Y vemos que estas, todas estas formas de sensibilidad se van a transmitir específicamente por las vías espinotalámicas. Específicamente se van a transmitir por dos tipos de vías. Una es la vía del dorso, lemnisco, medial y la vía anterolateral.